Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Speed Chess Championship que está sucediendo en estos días, y hace un ratito ha terminado una de las eliminatorias más interesantes en el día de hoy, ya que de momento se ha jugado esta y posteriormente hoy ya se estará comenzando Aronian con Daniil Dubov. Ahí es nada, y de momento vamos entre dos jugadores que de alguna manera pues son de diferente generación. Mihail Sarin ni siquiera cuenta con 18 años y por otro lado Alexander Grisuk con muchísima experiencia. De momento, y como sabemos, son a 3 bloques a ritmos de 5 minutos más un segundo, 3 minutos más un segundo y 1 minuto con un segundo de incremento, por lo tanto a ritmos muy rápidos. Y de momento en esta partida ya Mihail Sarin llevaba 2 puntos de ventaja sobre Alexander Grisuk. Después comentaremos cómo quedó la eliminatoria. De momento ya en el tablero por parte de Mihail Sarin, D4 a lo que se responde con caballo F6. Al igual que hemos traído en las partidas anteriores un mínimo error o imprecisión, lo aprovecha el rival de una manera fantástica. Al ser partidas en las que prácticamente pues no hay tiempo ni para pensar, pues lógicamente se producen estos bellos ataques que hemos visto, por ejemplo, en la partida anterior de Richard Rapport. Tenéis aquí arriba todas las partidas que ya voy subiendo del Speed Chess Championship, y tras caballo F6 por parte de Grisuk, más jugadas de desarrollo con caballo F3, D5, de alguna manera jugando simétrica, alfil F4, sistema Londres. Tras estas jugadas, típico en esta línea, romper en el centro con C5, E3 defendiendo, y tras caballo C6 metiendo más presión en el punto de D4, caballo B, D2. La idea de este movimiento es jugar C3 aún bueno, de alguna manera para quizás reforzar la estructura de peones, aunque primero se juega caballo H5. De alguna manera este alfil ha quedado encerrado, pero las negras o Grisuk en este caso pues a cambio de alguna manera de momento ha perdido un peón. De por C5, caballo por F4, ganando esa pareja de alfiles, y tras estos movimientos se juega G6 permitiendo el desarrollo del alfil de casillas negras. C3 en la posición, entramos en una nueva partida, y si miramos en las bases de datos pues vemos que esta misma línea la juegan grandes maestros pues de la élite como Gata Kamskin en su época, Levon Aronian, Nordibek Abdusatorov, que es un jugador también muy jovencito que está cogiendo pues muchísima fuerza, el propio Alireza Firuza, Daniil Dubov, y aquí hay una partida más, todas ellas muy recientes, del año 2021-2020, Anton Demchenko y Dmitry Andreikin, ¿no? Que también creo que trajimos una partida recientemente de ambos jugadores incluso. Por lo tanto, tras estos movimientos, alfil H6, ataque sobre el peón de F4, G3 para defenderlo, y tras enroque en corto se juega caballo B3. Como vemos, el caballo pues hace una función de defensa sobre el peón de C5. También en algún momento podría saltar a esta casilla, siempre interesante para un caballo, en el centro del tablero, y las negras se disponen o juegan ya a 5 para 4, expulsar al caballo y posteriormente capturar el peón que tienen de desventaja con dama A5. Tras estos movimientos, de momento las blancas tienen pendientes además pues rematar el desarrollo. Alfil G2, interesante también para las blancas quizás jugar aquí a 4 frenando el empuje por parte de las negras, pero Mihail Sarin sabe de alguna manera que tiene que devolver ese peón que no le corresponde, y con alfil G2, bueno, pues permitiendo el enroque, la próxima jugada ha permitido que le hagan A4, retira el caballo de la defensa de C5, y tras estos movimientos dama A5 para recuperar en C5. En caso de que se juegue un B4, podría venir alguna captura pues al paso. Las blancas no ganarían mucho, y tras estos movimientos Sarin ignora el peón en C5, enroca en corto, y tras dama por C5 finalmente la partida continúa con A3. Este movimiento importante para evitar que las negras jueguen A3 y que sea un peón pues bastante molesto en el flanco de dama. Tras estas jugadas se juega alfil G4 clavando al caballo de F3, dama D3. Hay que recordar que esta partida es a ritmo de 5 minutos y un segundo, todavía está
estaban en el primer bloque y tras estos movimientos se captura en F3, caballo por F3 nuevamente y tras estos movimientos el alfil, como vemos, pues no hace nada en esta diagonal y de alguna manera pues vuelve un poquito más a la defensa llevándolo a G7. Torre F1, ahora es momento para las torres, para centralizarse. H4 ganando algo de espacio, quizás una amenaza para las blancas en algún momento podría ser un H5, torre a C8 y tras estos movimientos torre a C1, las 4 torres se están activando y tras estas jugadas E6. Como vemos, había cierta presión por parte de la torre de E1 en el punto D7 defendido por el caballo y la dama. Como vemos, la estructura de peones de las piezas negras están en torno a las casillas blancas, ya que cuentan con alfil de casillas negras y de alguna manera pues se pueden asegurar quizás tener una defensa buena. Pero como vamos a ver, es verdad que bueno, pues las torres están en la primera fila, el alfil está defendiendo, pero aparte de este alfil, de alguna manera la dama y el caballo están algo separadas, ¿no?, de su red. Esto es lo que va a aprovechar Nihal Sarin jugando de momento H5 y tras alfil F6, quizás en esta posición era un poquito mejor un caballo E7 y por lo que va a venir a continuación, pues tras este captura o cambio de peones en esta posición o con el caballo en E7, pues se está defendiendo el peón de G6, no puedo adelantar más, volvemos a la partida y tras jugar, ¿no?, este caballo E7 se juega alfil F6 y tras estos movimientos se captura como hemos visto en la línea anterior. Aquí hay un movimiento brutal por parte de las blancas que es un sacrificio, pero que a la larga o a medio plazo pues le compensa y bastante. Y no es otro que torre por E6, entregando una pieza. Quizás las negras deberían no haber capturado, jugando un rey G7, mantienen un poquito más la compostura, por decirlo de alguna manera, pero tras esta captura permite a la dama entrar de lleno en la posición o en la defensa negra. Como vemos, dama, caballo y torres pues están bastante torpes para venir rápidamente a la defensa y tras este jaque la partida continúa por parte de Grisuk con alfil G7, y alfil H3. Se está atacando al peón de 6, el tema es que además puede venir con algún jaque, se toca en 2 ocasiones y aquí se decide jugar torre C7 para traer una de las torres a la defensa. Además, bueno, pues se quita de la diagonal del control por ejemplo, tras esta captura en la que se puede estar dando un jaque y quizás se está tocando la torre, por lo tanto entra en la segunda, evita quizás estos temas y podríamos pensar en un torre E8, de alguna manera devolviendo algo de material y tras alfil por E6 jaque, pues las negras entregan una torre, pero el problema es que este jaque es la dama la que capturaría, ¿no? Por lo tanto, hay que retirar la torre, quizás un movimiento pues acertado en la posición y Nihal Sarin sigue metiendo piezas al ataque. Caballo G5 con mucha intención, no pudiendo entrar en F7, pero sí en H7 a través de la dama. Torre D6, defendiendo en una ocasión este peón de E6 y tras estos movimientos, no obstante, llega alfil por E6 jaque. El tema es que tras torre por E6, entregando la calidad, dama por E6 jaque y ahora viene por parte de las piezas blancas una triangulación maravillosa, ya que el rey se retira a H8, dama H3 con nuevo jaque, rey G8 y tras dama H7 en esta posición decide abandonar Alexander Grisuk y Nihal Sarin se ponía con 3 puntos arriba. Finalmente ha sido Nihal Sarin el que ha pasado de eliminatoria y por seguir un poquito esta línea, siendo única aquí para las negras, rey F8, el tema es que está cayendo toda la posición. Caballo E6 jaque, tocando rey, torre, dama, además la dama ganando limpiamente. Y aquí, ¿qué pueden hacer las negras? Rey E7, rey F7 para defender un alfil que está tocado por ambas piezas. Aquí se podría ganar la dama, pero hay un movimiento más fuerte que es torre E1. El tema es que la dama sigue atacada y ¿dónde se puede llevar? Un segundito que salen estas cositas rojas.
Si la llevas a E7 puede venir en algún momento un descubierto por parte de las blancas, aunque la torre no está defendida. El caballo al retirarse puede estar dando un jaque. También hay doble ataque por parte de las piezas blancas al alfil de G7, y si la dama se lleva a D6, siendo pues un poquito más buena quizás, pues primero se captura en G7 aprovechando que el caballo está defendido, rey E8 y tras caballo por C7 jaque, si rey D8, torre E8 es mate. Hay varias líneas, pero todas conducen a la victoria de las blancas. Por lo tanto, de la nada prácticamente, y aprovechando ese primer movimiento quizás no muy correcto por parte de las negras con alfil F6 y posteriormente esa captura final al peón, ¿no? Tras este sacrificio no era muy bueno capturar, quizás era, o he dicho creo, rey G7, pero tras esta captura pues las piezas blancas tienen un ataque bárbaro, ¿no? Con caballo G5, alfil H3, incorporando piezas, y bueno, pues aquí estaba el kit de la partida. Un saludo y vamos hablando, chao.